Hola, bienvenidos. En la sesión 3 trataremos el problema de la conciencia y la responsabilidad moral. Como pueden leer, nuestro objetivo busca analizar la conciencia y la responsabilidad moral. En esta sesión desarrollaremos la semana 4, titulado El problema de la conciencia. En ella definiremos a la conciencia, las dos clases de conciencia, psicológica y moral, sus funciones de la conciencia que son 3, testificar, obligar y juzgar, y por último, el problema de la obligatoriedad. También trataremos la semana 5, denominada El problema de la responsabilidad moral, semana que nos permitirá definir la responsabilidad moral, identificar las condiciones de la responsabilidad moral que son 2, conciencia y libertad, y determinar los atenuantes de la responsabilidad moral que son 3, la ignorancia, coacción interna y coacción externa. Empecemos analizando el término conciencia. El término conciencia tiene dos significados. La primera, conocimiento, noción, sentimiento interior por el cual aprecia el hombre sus acciones morales o integridad. En un ejemplo, Iker ha perdido la conciencia. El otro significado se refiere específicamente al de conciencia. Un ejemplo, Iker no está consciente del peligro en el que se encuentra. Involucra entonces la comprensión de nuestros actos, pero desde la perspectiva de la moral. Entonces, ¿qué es la conciencia moral? La conciencia moral, según Kant, es la razón práctica misma, que el hombre muestra su deber en cada caso concreto y constituye un hecho inevitable. Para Durkheim, la conciencia es un producto del medio ambiente social. Mediante la presión, la sociedad infunde en los individuos las normas éticas imperantes. Para Carlos Marx, la conciencia es siempre un reflejo de las exigencias de determinados grupos o clases sociales. En otras palabras, la conciencia moral es como un juez interior que condena o aprueba nuestros actos independientemente del juicio de los demás. Distinguiremos dos clases de conciencia. La conciencia psicológica, que es el conjunto de experiencias psíquicas inmediatas y actuales que experimentamos dentro de nosotros en un momento dado. Un ejemplo, una serie de sensaciones o de percepciones de algún recuerdo que nos genera felicidad, tristeza, ira, etc. Y la conciencia moral es una realidad dinámica que las personas humanas viven los valores morales. Su desarrollo, su perfección, depende del desarrollo y de la perfección de la personalidad de cada hombre. Un ejemplo, todos los seres humanos somos sujetos de actos morales o inmorales. Funciones de la conciencia. Cumple 3 funciones. Testificar es la valoración y un enjuiciamiento de nuestra conducta conforme a las normas morales que se conocen y se reconocen como obligatorias. Un ejemplo, haces algo buscando tu bienestar, perjudicando a los demás. Tu conciencia moral te enjuicia porque no estás actuando de acuerdo a las normas morales. Otra función, obligar. Al realizar algo censurable, nos sentimos culpables y al preferir actuar de acuerdo a la conciencia moral, es porque nos sentimos obligados a actuar de acuerdo a las normas. Un ejemplo, de acuerdo al ejemplo anterior, tu conciencia te censura y te hace sentir culpable de hacer algo de daño a alguien. Y la última función, que es juzgar. Al realizar algo censurable nos sentimos culpables, aunque nadie lo sepa, y por lo tanto nos puede condenar. Esta autocondena se debe a la conciencia moral que cada hombre lleva en sí. Un ejemplo, continuando con el ejemplo anterior, diríamos que si tú haces algo buscando tu bienestar, pero perjudicando a los demás, aunque nadie lo sepa, tu conciencia moral te autocondena. El problema de la obligatoriedad moral. Nuestra conducta debe ser conforme a las normas, y nuestra conciencia moral lo reconoce como obligatorias. Por lo tanto, la moral es obligatoria, pues toda norma moral dicta obligaciones. De ahí que la conciencia moral comprende nuestra obligación moral y valoración de nuestra conducta de acuerdo con la norma. Para comprender mejor, es necesario realizar un análisis del por qué la moral es obligatoria. La moral obliga interactuando con la heteronomía con la autonomía. Se dice que la heteronomía
viene a ser toda norma que viene de afuera, de la autoridad. Y la autonomía se refiere a nuestro propio actuar, surge de nosotros mismos. Lo explicaremos mejor comentando un caso. El individuo no nace con conciencia, ni ésta se da al margen del desarrollo histórico de la actividad cotidiana social. Tampoco es una voz interna que no se haya influida por el exterior, mucho menos es una voz exterior como si fuera la nuestra o algo divino que nos inspire. No, la conciencia moral es autónoma, según Kant, en cuanto al hecho mismo, pero heterónoma en cuanto a que se somete a las normas jurídicas. Sin embargo, para que tenga la calidad de moral, tiene que ser interna y subjetiva. Ejemplos de heteronomía moral. Vamos a comentar dos ejemplos. En un primer caso, cuando la obligatoriedad proviene de la tradición y la sociedad. Es decir, estas normas morales provienen de una cultura de nuestros antepasados. Anteriormente se decía, por ejemplo, que la mujer no debía convivir con nadie, ni siquiera debería de transitar por los caminos sola. Pues si lo hacían, obviamente se decía que extrañas enfermedades podían aparecer entre los habitantes. Se decía, ahora es todo lo contrario. Cuando la obligatoriedad emana de las fuerzas del Estado, el no acatar dicha obligatoriedad puede llevar desde el pago de una multa hasta la pérdida de la vida misma. Ejemplos de autonomía moral. La conducta rige por una libre y propia decisión. La autonomía no implica solamente obrar en concordancia con la buena voluntad. Requiere en realidad de un trasfondo de libertad. Ejemplo, se está consciente de que hay que portarse bien. Hay que interesarse por el bienestar ajeno antes que el propio. Son ejemplos de autonomía. Problema de la responsabilidad moral. Vamos a definir la responsabilidad moral. ¿Qué dice Menéndez? La responsabilidad moral en educación moral descansa directa y básicamente sobre la familia y la comunidad religiosa a que ella pertenece, aunque se afirme que la responsabilidad básica y directa es de la escuela. Pero la escuela no es la responsabilidad moral, sino de naturaleza intelectual. Eso también lo dice Maritain. Por otro lado, definimos por responsabilidad moral a todos aquellos actos que el hombre ejecuta con pleno conocimiento y además libre de toda coacción, es decir, voluntaria y deliberante. Todos ellos caen bajo el dominio de la moralidad y de la responsabilidad. Para hablar de responsabilidad moral debe existir dos condiciones bien marcadas. Una, la conciencia. Tener conocimiento del bien y del mal, de lo externo y lo interno. Y la otra condición es que haya libertad. ¿Y qué es la libertad? Es la capacidad de elegir de acuerdo a la voluntad sin compulsión alguna. Atenuantes de la responsabilidad moral. Tenemos 3 atenuantes de la responsabilidad moral. Vamos a empezar definiendo a cada una de ellas y vamos a empezar por la ignorancia. Se debe conocer las circunstancias y las consecuencias de la acción. Por lo tanto, se exime de responsabilidad moral al que ignora de lo que hace. Entonces, es ignorancia. Otro atenuante es la coacción externa. La causa de los actos está en él mismo y no en otro agente exterior que le obligue a actuar de cierta forma al margen de su voluntad. Otro atenuante es la coacción interna. En ocasiones, la coacción no proviene del exterior, sino del interior, del propio sujeto. La coacción interna también exime de responsabilidad moral. Vamos a ejemplificar la ignorancia. Existen 3 clases de ignorancia. Cuando desconocemos la ley. De hecho, cuando se desconoce el acto y su relación con la ley, de pena. Cuando la persona desconoce que ante un crimen existe una sanción. Entonces estamos frente
a un atenuante que es la ignorancia. De hecho, cuando se desconoce el acto y su relación con la ley. Y de pena cuando la persona desconoce que ante un crimen existe una sanción. En la coacción externa, un ejemplo podría ser cuando el agente moral se encuentra bajo el imperio de una coacción externa, pierde el control sobre sus actos y se cierra en el camino de la elección y decisión propia, realizando un acto que no escogió, que no decidió. Entonces estamos frente a una coacción externa. Y finalmente la coacción interna. Cuando una persona actúa bajo impulsos internos, es imposible que él mismo pueda controlarlos. Un caso típico es un orate, un cleptómano o un neurótico. No puede ser responsable moralmente, ya que no actúa con conciencia. En conclusión, la conciencia moral actúa como testigo del presente y nos damos cuenta de nuestros actos en el momento de realizarlos. Pero también es un estímulo, es un freno de la acción al proyectarse hacia el futuro. Y con respecto al pasado, actúa como un juez que emite un veredicto de aprobación o de reprobación respecto de la conducta anteriormente efectuada. Por eso, la vida moral consiste, pues, en una serie de continuas elecciones. Finalmente, la responsabilidad presupone el conocimiento del acto y la ausencia de coacción interior y exterior. Gracias.